Bueno, a ver, Creo que... si no perdamos más tiempo, vamos a ver qué quisieras comentar en esta mañana. Lalo, buenos días. Pues fíjate que me pareció interesante comentarte que en algún tiempo he tenido experiencia en reuniones con Claudia Sheinbaum, de este tipo de mesas de trabajo de las que convocó ayer antier, con el grupo de empresarios con el que se reunió. Y bueno, tal vez consideres interesante que podamos compartir eso. Lo que te puedo decir es que el tipo de reuniones en las que yo he participado, creo que ahí se movió la cámara, pero bueno, han sido de dos tipos. Han sido de dos tipos de reuniones. Una de ellas, que es la que yo espero que tenga lugar con los empresarios, porque si no, creo que estamos a la puerta de serios conflictos con Estados Unidos, Lalo, y ahorita te voy a explicar por qué. El tipo de reuniones son, o en una, que sí hay participación de quienes participan, de quienes están en esas mesas, y son escuchados y atendidos. Eso es bien importante, escuchados y atendidos. Y otra es en las que solamente les llaman también mesas de trabajo, en las que yo he participado han sido en el gobierno de la Ciudad de México, cuando ella era jefa de gobierno, incluso ella asistiendo a dos de esas reuniones. Pero les llaman mesas de trabajo, Lalo, pero son mesas en las que únicamente te van a dar información de cómo te va a caer el 20 de que ya perdiste, cuate. Entonces, yo creo, Lalo, que si estas mesas de trabajo que está convocando Claudia Sheinbaum, o ya iniciando, de hecho, a través de su secretario de Economía, Marcelo Ebrard, son de la segunda, o sea, de las que solamente les van a decir cómo y por qué ya perdieron, va a haber problemas. Y va a haber problemas, te voy a decir por qué. Ayer, después de que estuve aquí en este programa, me reuní con un grupo de abogados. Uno de ellos participa de varias empresas internacionales, incluso me invitaron a estar con ellos con algunas consultas. Y lo que me dicen, Lalo, es que existe la idea, y yo creo que esto es una primicia en tu programa, muy acorde con el tipo de audiencia que tienes. La percepción que hay, Lalo, es que mucho de la reforma constitucional al poder judicial es solamente una pantalla para simular el altísimo impacto de la reforma energética. Y es realmente esto lo que preocupa, porque sí es utilizando el marco, el esquema de la reforma constitucional del Poder Judicial, que les permite hacer reformas constitucionales, en este caso al sector energético. Ya lo sabemos, está por avanzar el tema y ya publicarse, de hecho. Pero Lalo, lo que ellos dicen es, si eso se pudo hacer con el sector energético, se va a poder hacer con todo. Encontraremos que tiene mucha lógica lo que dicen y que está muy en el sentido de lo que hemos venido diciendo. Un Congreso que tiene el poder reformador para transformar la Constitución, pues bueno, puede hacer prácticamente lo que quiera. Eso choca con lo que hemos hablado también de los principios fundacionales de la Constitución como separación de poderes. Entonces, Lalo, yo le estuve dando vueltas a esto. Y mira, nada más hay que remontarnos a cuál es el origen de esta reforma del Poder Judicial. Si te digo ahorita algunas cosas, vas a ver cómo todo comienza a hilar y a tener sentido. El inicio de la reforma del Poder Judicial comenzó incluso desde que estaba Arturo Saldívar como presidente. Incluso él, el pequeño Saldívar, fue la cabeza de la primera reforma constitucional del Poder Judicial. Y yo digo, si dice Saldívar y López Obrador que hay corrupción y todo lo que dicen que hay, y si lo hay, pues entonces, ¿qué hizo Saldívar? ¿Fue parte de esa complicidad? Hay quienes dicen que sí, que Saldívar era el operador en complicidad con López Obrador de muchos asuntos. Eso me ayuda para eliminar otra de las falacias que han venido diciendo respecto de combatir la corrupción en el Poder Judicial. No creo que lo quieran hacer, por lo menos hasta donde se ve. Pero te va la segunda. Querían restringir privilegios del Poder Judicial, ¿no? Y ahí se Ujú. fue el asunto. López Obrador comenzó a hablar del plan C. ¿Por qué comenzó a hablar del plan C? Bueno, pues fue porque le echaron abajo su reforma energética, porque lo que planteaba en esa reforma era inconstitucional. Y la Suprema Corte de Justicia analizó el tema y dijo, esto es inconstitucional, era una ley general.
Por lo tanto, tenía que haber una reforma constitucional. Cuando gana la elección en la elección pasada, Morena, de manera tan apabullante, tiene ahora el poder de transformar la Constitución y es lo que está haciendo en la reforma energética, Lalo. Entonces, esto lo traigo a colación porque es muy posible, yo lo veo como muy posible, que todo lo de la reforma del Poder Judicial respecto de la votación, hablo de la votación de jueces, ministros y magistrados, esté planteado solamente como una pantalla, un distractor para no poner el énfasis en el problema de la reforma energética. Y eso, Lalo, yo creo que está bien para el electorado mexicano, incluso para gente que conoce los temas. Es muy apabullante la perniciosidad que hay en la elección de magistrados, jueces y ministros. Por lo tanto, vamos a estar embobados con eso. El tema, Lalo, lo que estoy viendo a partir de esta reunión que tuve ayer, es que la reforma energética nos puede sumir en serios problemas. ¿Y por qué lo digo? Porque hay transformaciones de fondo, hay transformaciones serias que ya las había planteado López Obrador en su momento, y cuando fueron echadas atrás por la Suprema Corte de Justicia, desde Estados Unidos ya se había advertido que esa reforma traería serios problemas. Ayer, antier, Lalo, cuando se reúne la presidenta y Marcelo Ebrard con los empresarios, estuvieron ambos temas en las discusiones, pero ya en la conferencia de prensa y en el acto con Claudia Sheinbaum fue marcadamente señalado el tema de las dos reformas, la Constitución y la reforma del Poder Judicial. Entonces son temas, Lalo, que van de la mano. Y voy a decir algo así, sí, adelantando, vísperas. La reforma del Poder Judicial se puede arreglar, pero ¿qué va a pasar con la reforma energética? Y voy a establecer la parte técnica. Vamos a suponer que la Suprema Corte, como creo que puede suceder con alta probabilidad, eche abajo la reforma del Poder Judicial. O parcialmente. Creo que el arreglo va a estar en que sea parcialmente. Que se siga con todo, menos la elección de jueces, ministros y magistrados. Incluso la creación del tribunal de castigos Sí. a los miembros del Poder Judicial. Pero la gran pregunta aquí, Lalo, es, y vas a ver que vamos a estar discutiendo mucho de esto, aprobada y promulgada la reforma del sector energético, ¿sería un acto nulo si se hizo a la luz de esta nueva constitución? Esa es la gran pregunta. Y entonces las mesas de trabajo cobran gran sentido porque ahí se va a ver hasta dónde se puede estirar la liga y hasta dónde no. Y es probable que si se echa para atrás una, la otra se pueda modificar. Ese ya es un escenario, creo que incluso optimista, Lalo, pero que vas a ver qué es lo que va a estar la discusión. De otra manera, no tendrían sentido las mesas de trabajo. Si dice Sí, Claudia Sheinbaum, sí, me parece muy atinada tu observación, es decir, tener una mesa de trabajo donde pues vamos de una vez atendiendo cómo vamos a resolver el problema, ¿no? De una vez lo arreglamos en esas mesas. No vas a judicializar el proceso, no te esperas a judicializar el proceso, sino empiezas a negociarlo en corto, a ver cómo llegamos a un acuerdo antes de que sea mediático y se lleve el asunto de tribunales. y entremos en el tema de si es constitucional o no, si es que se Claro. llega a echar abajo No, la. porque judicialmente hablando, pues, por supuesto que van abajo las medidas del gobierno, la pierde de todas, todas, y los costos por haber perdido esos juicios serían altísimos en términos monetarios. Sí, Lalo. Entonces, a mí me pareció muy interesante cómo, con la conversación que tuve ayer, lo que vi de las reuniones, la experiencia que yo he tenido en reuniones de trabajo convocadas por Claudia Sheinbaum, cómo se puede estructurar este escenario que, insisto, ahorita lo planteo como una hipótesis de trabajo, pero te ofrezco que le podemos dar continuidad y ya verás que van a salir ahí cosas muy interesantes. Sí, sin lugar a dudas, y me parece muy oportuno, incluso políticamente hablando, buena estrategia para evitar que este asunto acabe tensando demasiado las cosas. Cualquier cosa Estados Unidos que me diga, o la representante comercial de Estados Unidos, ¿no? La señora Tai, o sea, y ya lo estamos viendo en las mesas. Ya, vamos a ir avanzando en Exactamente. las mesas. Exactamente. Entonces, ha sido muy enfática la presidenta que uno de los. Ahora, quizás valdría la pena, si tienes tiempo, decir cuáles son los ejes articuladores de la reforma energética. Muy en breve, son Sí, 54% de participación estatal, o sea, del gobierno, sí. en la empresa energética, centralización de Pemex y otros aspectos que lo que hacen, Lalo, es retrotraernos al modelo que hubo
antes de Sí. las reformas energéticas que se impulsaron desde los gobiernos de Cedillo, Fox, Salinas incluso, etcétera. Yo no sé, ahí posiblemente haya márgenes para ajustar, los debe haber, y creo que es ahí donde va a estar interesante, sobre todo para programas como el tuyo, cuyo perfil es básicamente económico-financiero, pero viéndolo en el contexto de dos Claro. aspectos fundamentales, el político y el jurídico constitucionalista, que son infaltables aquí. Como el nuestro, Rodolfo, estimado Rodolfo. Muchas gracias por estar con Muchas gracias. nosotros. ¿Sí? Muchas Muchas gracias. gracias. Te mando un abrazo muy fuerte. Gracias.